Hola. ¡Hostia! Tuvimos muchos problemas. ¡Hostia! Tuvimos muchos problemas, pero acá ¿Qué estamos. está pasando aquí, joder? Uy, se movió de la Mirá, cámara. Hostias, mierda. putas. Se me Bueno, nota el- bienvenidos. Para, esto puede venir más acá. Esto se organizaba en la. Mirá la mesa. Mira, quedo diminuto. ¿Qué me pasa? Bueno, Bueno, soy re nunca chiquitito. tuvimos tantos problemas Soy como... petacón. No, Se trabó. no. No, tranquilas, Bueno. tranquilas. Bueno, bienvenidos, gente. Por meterme one tiro. Sepan disculpar, estuvimos teniendo muchos problemas técnicos, se está trabando mucho. Después, si no pueden ver algo hoy, no se preocupen, lo vamos a resubir bien a YouTube, se Pero está igual está grabando full bien. trabado, creo. Está Está full muy trabado, pero más trabado estoy yo, así que nada, vamos a arrancar con el caso del día de hoy, che. Estamos medio vampiros también, ¿no? Estamos medio así chupasangre, ¿no? Como que estoy camisa Algo con negra. mechoncito Algo así nos re chupó feo. totalmente el Hoy cuerpo. Es un desastre, boludo. ¿Qué No, cosa? Todo el programa. Todo, Era- todo. Aclarar, Es la Melu. primera vez que llego temprano. Y tipo, dije, va Todas a ser re tranquilo, re chill. Re Vamos A las a chill. 10 de ver. la noche prendían. Prendimos a las 10 de la Así que noche. Quiero bueno. decir que estamos solos hoy, no tenemos operadores. Hoy no Entonces, tenemos operadora. Se van a ver así, Somos o sea, es los que lo que estamos. hay. Es lo que hay. Estamos Estamos los que somos. somos. Melu tuvo un eventualidad. evento en su trabajo, así que no Nos pudo llegar traicionó. al horario. Sí. Se Sí. fue A otro streaming. Sí, se fue de a una alguien. marca grande que le ofreció más plata. Claro. Si quieren, nos pueden ofrecer más plata a nosotros y vamos todos al canal Vamos de todos. streaming. No, y juntos. además recontratamos a Melu. Claro. Claro. Por más Si guita. se suscriben, recontratamos a Melu y podemos subir otra vez la categoría del stream. Exactamente. Así que nada, vamos a empezar con el caso. Espero, pará. Demos empecemos- primero el disclaimer. Para, por ¿se está favor. escuchando bien? ¿Se escucha algo? Hola, están un poco pálidos. Fue la mufa de Mars. Sí. Se ve re bien. Ok. Capaz se desconfiguró el color de la cámara con todo lo que tuvimos que Ya hacer. está. Va a quedar así Bueno. igual. Quedará así el Hoy stream de somos hoy. de la lo familia lamento. Colen. Hoy Hoy sí. estamos en Somos Crepúsculo. Sí. No molesten. Bien. Así que bueno, primero hagamos el disclaimer. Disclaimer. El Mar. disclaimer, hay dos disclaimers. Uno, con todo el estrés, que yo me olvidé del caso. Sí. Sí, yo también. primero eso, sí, perdón. Entonces, No te preocupes. vamos a estar medio Sí. como Pelotudos. manoteando el guión. Después, El ganso. el- ¿Por qué me noteaban? Después, no estoy en basta, voz. momento No estamos serio. en voces, estoy por El favor. segundo disclaimer es que vamos a intentar tratar el caso con la mayor seriedad posible. Obviamente pedimos disculpas si decimos algún dato de la manera incorrecta, si se nos escapa algo. Vamos a tratar esto con la mayor seriedad y respeto posible, tanto hacia las víctimas como a las familias. Sí. Muy bien, muy bien. Muy Me bien, gustó Mar. tu Nunca fue disclaimer. tan claro. Nunca fue tan claro, Nunca rápido y conciso, amiga. Lo hiciste Bien. muy Aparte bien. estamos tipo, jajaja. Sí, literal, estaba en modo serio. Así que, Respetamos, respeto. Bueno. Básicamente eso, sepan disculpar Listo, como chao. siempre. Nos vemos el viernes que viene. Estamos hasta la madre. boludo. Ya está, gente, Fue por mucho favor. el estrés de no Fue poder mucho prender. estrés, Y encima mucho nadie estrés. nos controla hoy. No. También no puede hacer No, claro. detrás de cámara. Claro, nadie nos dice no nada. nos puede hacer. Ah, Está la Así silla que- hay que vacía. ver tampoco de irnos de mambo con el horario. No, no, Vos no. habla. Vos habla Es y habla. eterno el caso. Así que bueno, vamos a comenzar con el caso del día de hoy, que es el famosísimo, el aclamado, el recontraconocido, infame caso del crimen de Alcácer. Un crimen que pasó en España, una situación completamente mediática, una historia, una tragedia que bueno, tuvo lugar allá en España, tuvo lugar principalmente en Valencia, que es en donde vamos a ubicarnos el día de hoy. Es un municipio, Alcácer, dentro de Valencia, para ubicarnos más o menos en espacio. Tiene más o menos 10.000 habitantes, es más bien chiquitito, es muy pacífico, no tienen nunca este tipo de conflictos como el que vamos a ver hoy. De hecho fue como el que marcó un precedente ahí. Y nada, generalmente eran como inconvenientes muy trancas los que habían, eran entre vecinos, así, bueno. La cosa del pueblo. Cosas de pueblo. Claro, como que se eso resolvía sí todo de muy grande pacíficamente. Sorprende un montón. ¿Cómo es pueblo chico, infierno grande? Claro, Pero eso es de los rumores, amiga. claro, También. Del chusmerío. Pasa que bueno, por eso eran los problemas. claro. Así que bueno, Listo. nos vamos. Búsquenlo si lo quieren ver. Hoy- Perdón, estoy muy Hoy idiota estamos muy hoy. tarados. Me gusta, Por favor, ya que concentración. interrumpimos, me gusta mucho que estemos los tres sentados. Estamos como muy Sí, cerca sí, igual. sí, Me me copa. siento la respiración Me del copa. culo de Me tan copa. cerca que estoy. Bueno, perdón, listo. Concentración. En el caso del día de hoy hay 3 mujeres, 3 chicas. La primera es Antonia Gómez Rodríguez, que nació el 25 de mayo de 1977. Unos 40 y pico de años pasaron. En Ciudad Sanitaria de la Fe, Valencia. Tenía 15 años al momento de los hechos y un año más que las otras 2 chicas.
Su apodo era Tony. Era la hija menor de 4 hermanos, abandonó la secundaria y esperaba ansiosa cumplir sus 16 años para poder empezar a trabajar. Era tímida pero muy dulce. La segunda víctima fue María Deseada Hernández Folch, Desiree, conocida como Desiree, que nació el 7 de febrero de 1978. Ella tenía 14 años en el momento de los hechos y se decía, la más popular de las tres. Era la que mejor caía, era muy simpática. Me hace acordar a vos, amiga, esa onda de que caes muy bien. Ay, amigo. Ella amaba el deporte, puntualmente el patín, y ella sí iba al secundario, pero solo le iba bien en deporte. Ahí va, muy bien. Y bueno, tenemos también la tercera víctima, que es Miriam García Iborra, también de 14 años, la tercera de las chicas. Era mucho más tímida que las otras dos. De hecho, se decía que era como la más tímida de las tres de este grupo. Era hija de doctores. Sus padres eran el doctor Fernando García Mediano y su madre era la doctora Matilde Iborra Martínez. Y bueno, era una chica que, si bien era muy tímida, también era muy dulce. Era una chica que tenía un buen corazón, y siempre la describían como muy sensible. También, como a las otras dos le iba mal en el colegio, le gustaba mucho la danza, le gustaba mucho el patín. Y entonces nada, básicamente su sueño era en algún momento ser bailarina, pero no lo pudo concretar porque no era muy buena en esto. Y bueno, recapitulando un poquito, eran tres adolescentes, recordamos 14, 15 años más o menos. No tenían generalmente problemas con nadie, no eran chicas conflictivas, no eran chicas que tuvieran pica, digamos, con alguna otra persona, eran muy pacíficas. Y bueno, quería brevemente recordar los nombres y los apodos con los que las vamos a estar llamando, porque después vamos a ver que hay algunos nombres que van a complicar un poco. Así que tenemos a Tony primero, después tenemos a Desiree y después tenemos a Miriam. Así que recordemos los nombres de las tres víctimas. Yendo ya para el día de los hechos, que fue el 13 de noviembre de 1992, las tres estaban en la casa de Esther, que era una amiga de ellas, y se juntaban ahí porque iban a salir después a bailar, y el punto de partida era la casa de Esther. Cuando llegaron a la casa, cerca de las 8 de la noche, se dieron cuenta de que Esther estaba enferma y que no iba a poder asistir a este baile que iban a ir. Así que se quedaron un rato con ella, le hicieron un poco el aguante y después se iban a dirigir a Color, que era como una matiné, porque abría a las 8 y cerraba a las 10. Entonces era muy, era muy matiné. Este boliche estaba en Picassent, que es otro municipio de Valencia, ubicado más al norte de la ciudad. Pasadas las 8 de la noche, Miriam llamó a su padre para ver si las podía llevar hacia el establecimiento, que se encontraba a aproximadamente 2 kilómetros de donde estaban. El camino no era peligroso en sí, pero sí era oscuro, y la madre de Miriam le dijo que el padre llegó enfermo y que por ese motivo no iba a poder llevarlas. Entonces ellas decidieron viajar a dedo, cosa que es muy peligrosa, pero teniendo en cuenta de que era un pueblo chico, que se conocían todos por ahí, era una práctica más usual y más frecuente. Aparte la época de que no era tan peligroso como, o sea, sí, pero no era tanto como ahora. Claro, como que no significaba un riesgo, no era la mejor opción obviamente, pero tampoco significaba el riesgo que significaría hacer dedo hoy en día. Sí. Y también por la zona. Entonces ellas se fueron a hacer dedos para poder llegar a la ruta CB405 entre las calles Picassent y Montserrat. Claro. Bueno, recapitulando un poquito esto, en ese momento no era tan peligroso esto de hacer dedo. De hecho, en el lugar en donde ellas vivían, ahí en Alcácer, era muy común esto, que te alcanzaran, porque claro, se conocían casi todos. Igual en los pueblos sigue siendo muy normal que pase sigue eso. Siendo muy normal, sí. Pero bueno, lamentablemente ese no fue el caso. Esta noche, bueno, vamos a estar hablando de Color, una discoteca, un boliche que estaba muy de moda entre los adolescentes de esa época, porque era conocido por hacer las fiestas de egresados para juntar todo el dinero, la plata que necesitaban para irse de viaje. Y bueno, nada, como decíamos hace un rato, era tipo matiné, era un boliche que cerraba a las 10 de la noche. Iban 2 minutos a bailar. Sí, realmente eran 2 horas. Un breve disclaimer, iban 2 horas literalmente. O sea, porque ponele, acá siempre fue como normal que cierran a las 12 como mucho. Sí, claro. Y iban a las 9 de la noche, ponele. Claro. Entonces nada, como era un tramo corto, eran unos pocos kilómetros, no se preocuparon mucho las chicas, dijeron, bueno, ya fue, vamos a hacer dedo.
Y nada, en un municipio alejado como en el que ellas estaban, la verdad que eso no era nada del otro mundo y decidieron hacer eso. Me parece terrible este caso. Esther, su amiga, como dijimos antes, fue la última persona de su grupo cercano de gente que las vio con vida. Pasadas las 22 horas, sus papás empezaron a preocupar porque todas las veces que las chicas habían salido, habían vuelto cerca de ese horario, no tan pasada la hora. Así que se habían preocupado, se pusieron en contacto entre sí y la fueron a buscar a Color, suponiendo que la fiesta capaz había retrasado un poco. Claro. Al llegar al lugar se dieron cuenta de que el lugar estaba cerrado y solo quedaban algunos empleados en el establecimiento. Les preguntaron si habían visto a las chicas, pero ellos dijeron que ni siquiera las habían visto adentro de Color, ¿no? Claro. Que como si no hubiesen llegado. Entonces ellos decidieron ir a denunciar a la policía, donde les preguntaron quiénes eran, qué tenían puesto y si tenían dinero para confirmar o descartar la posibilidad de que ellas hayan decidido escaparse por voluntad propia. Claro, y aparte, bueno, era muy importante también tener los datos sobre la imagen de ellas, cómo estaban vestidas, cómo Claro, se para hacer veían, más fácil la el búsqueda. pelo y demás. Bueno, después obviamente los padres les dijeron que las chicas no tenían plata encima, no tenían dinero, solo llevaban lo que tenían puesto nada más y poca plata. Entonces nada, descartaron completamente la posibilidad de una fuga, ¿no? Como de una escapada, digamos. Entonces nada, ahí tomó fuerza la otra hipótesis que tenían, que era por supuesto la que nadie quería ver, que era la de un rapto, un secuestro. Entonces nada, como estaba muy oscuro todo el lugar, porque bueno, recordemos que eran las 10 de la noche, la policía no podía hacer mucho y decidieron esperar hasta la primera hora de la mañana del día siguiente para empezar a realizar toda la búsqueda, la cual se llevaría a cabo en Alcácer y en Picassent, en los dos lugares. Me parece raro, ya hablando más opinión nuestra, sacando el caso real, que empieces una búsqueda el otro día. No sé bien cómo se manejará la búsqueda así de personas, pero tendrán, supongo, linternas o cosas que se vea, porque debe ser muy... O sea, las primeras horas, las 48 horas, sabemos que son tipo muy Cruciales. importantes. Sí. Y que no busques a la persona toda esa noche, o sea, encima España, en 5 horas diste vuelta a toda España, entonces toda esa noche podrían haber viajado hasta otro país y... Literalmente. Que de hecho es una de las teorías que tuvieron Claro. más adelante. Claro. No, es sorprendente porque supuestamente cuando son menores de edad, en teoría en algunos lugares tengo entendido que se empieza la búsqueda automáticamente. Es que sí, porque en un O segundo sea, a otro... es solo de adultos mayores lo de esperar las 24 o 48 horas por si tuvo la decisión propia y voluntad propia de irse, pero de un menor se supone que no tiene que pasar tanto tiempo. Es raro, pero bueno, el 15 de noviembre, 2 días después, recibieron ayuda, la policía recibió ayuda de los vecinos voluntarios que buscaban en los barrancos de Picassent. Ahí me perdí. Perdón, recibieron ayuda de vecinos voluntarios, había 2 que estaban buscando en los barrancos de Picassent y fueron atropellados por una camioneta, una todoterreno, dejándoles heridas graves. Fernando Castilla Vela murió al instante y Francisco Conejo Rodríguez sobrevivió pero tuvo secuelas de por vida. Ninguna de las búsquedas tenía resultados, no había pistas, pero sí muchos testimonios de muchas personas que creían haberlas visto y se acercaban a hablar con las autoridades. Claro, ahí quiero hacer un breve inciso, también es loco, ¿no? Porque que le lleguen tantos testimonios, ahora vamos a ver la envergadura que tuvo esto, que lleguen tantos testimonios de personas diciendo que las vieron, significa una de dos cosas, que bueno, después vamos a ver cuál es, pero básicamente o las chicas anduvieron por todos lados y anduvieron por Granada, por Valencia, por Pamplona, o sea, llegaron llamados a todos lados. Pero la otra alternativa es que había un montón de gente mintiendo. ¿Por qué mentirías? Es que O porque- que pensaron que vieron a unas chicas muy parecidas y dijeron, bueno, Eso son. también puede ser porque encima la llegada a ese momento, no sé si es la misma que ahora, que con un Claro. celular ves la foto y decís, Por eso eso digo. no es. Ahí capaz tienen que ver la tele y acordarse la cara. De la ir, cara, Claro. Claro, si era vieron- como- Ir hasta un teléfono, o sea, claro, es como llamar a la policía. todo que- un reproceso. como un reproceso. Entiendo que capaz venía más por ese lado. Ujú. Sí, no sé. Pero Quiero también creer. que hay tantos testimonios. Sí. Voy yo, ¿no? Sí. Es una locura. Pero bueno, personas de toda España se comunicaron para dar testimonio, asegurando haberlas visto, y eran tantas las llamadas que tuvieron que organizar 2 unidades policiales, en Granada y en Pamplona, Ujú. para atender los llamados. Que encima, perdón, Valencia, ponele, queda acá
Granada como que baja y Pamplona sube hacia Sí. abajo. Entonces como que Valencia quedó en el medio y hicieron como un triángulo. hicieron, ¿cómo se llaman los que tienen, cómo es, a 90 grados? No, es un poquito, es un Un escala. ángulo, un ángulo Sí. equilátero sería, pero no es Bueno. 90 grados. Un ángulo recto. Pero no, Algo. o sea, hicieron, Ah, sí, formaron no un sabemos. triángulo básicamente en la zona del este de España, entre Valencia, Pamplona al norte y Granada al sur. Entonces con eso básicamente tenían una zona grande cubierta. Bueno, con estas llamadas de declaraciones consiguieron la de dos jóvenes que son Francisco José Herbas Martínez y María Luz López García, que según lo que dijeron las vieron haciendo dedo en la salida de Alcácer y las llevaron hasta Picassent. Claro. Estas, bueno, son dos personas que probablemente fueron las últimas antes de sus asesinos en verlas en vida. Así que, bueno, básicamente después hubo otro adolescente que también llamó y dijo que se las cruzó cuando él había salido de Color. Él estaba volviendo hacia su casa, que quedaba, bueno, obviamente en dirección opuesta, y vio que las chicas estaban yendo hacia Color. Ahora vamos a explicar en qué momento creemos que pasó esto, porque creemos que es una Sacamos declaración teorías. verdadera. Hay varias teorías con respecto a esto. Y después también hay una señora mayor, una vecina, que reportó haberlas visto haciendo dedo abajo de su balcón. Ella estaba en un edificio, obviamente. Y bueno, posteriormente a estar haciendo dedo llega un auto blanco chiquito que ella no logra identificar ni modelo ni patente, matrícula. Y ellas se suben a este auto en el que supuestamente ya habían 4 personas adentro. Así que nada, eso fue como lo último, las últimas declaraciones de ellas con vida, literalmente, ¿no? Sí. Así que es muy curioso, la verdad, porque bueno, es como que vas armando toda la historia en base a distintos pedacitos de información que Qué vas loco como recabando. también se va uniendo todo. Sí, es loquísimo. Y perdón, yo no quiero cortar, pero no tenemos a Melu que maneja Sí. y el wifi, porque estoy viendo que se está trabando un poquito. ¿Qué pasó? Apágalo. ¿Está todo apagado? Sí. A ver si Ahí está. funciona mejor. Fifi, decidos cómo se ve. Que Perdón. no podemos leer el chat tampoco. Claro. Es que estamos solos en esto, tenemos Hoy que estamos arreglarnos solos. como podemos. Sepan Hoy es disculpar. caótico. Pero ¿es esto o no prender? Volvemos, mil disculpas. La policía investigó a los amigos de las chicas, a los clientes recurrentes de Color, empleados y dueños del boliche, pero no tuvieron información. Ahí, espérenme un segundo que no tengo. Pido mil Ahí está. Usa el mío. Las conversaciones con que... Ay, me perdí, perdón. Las conversaciones con quienes habían ido al boliche la noche de los hechos les dio a entender que las chicas nunca habían llegado al establecimiento, por lo que habían desaparecido de camino de la casa de Esther hasta Color, que había 2 kilómetros, dijimos. Sí, era más o menos 2 kilómetros. La policía se enfocó en los presos que habían largado hace poco y también en abusadores de la zona, a ver si había alguna pista por ahí. El primer sospechoso contaba con varias denuncias por darse placer con muñecas inflables en un descampado. Un enfermo de la cabeza. Sí, no. Qué random encima cómo van las Terrible. investigaciones que, o sea, vas primero a los presos, después, es como que debe ser muy complicado armar Y todo sí. lo que pasa. Sí, debe ser jodidísimo. Pero bueno, lo descartaron por falta de pruebas a él. Y la policía publicó fotos de las chicas por todo el país, ¿no? Claro. José Luis Concuera estuvo en contacto desde el inicio del caso y formó un equipo especial entre la Guardia Civil y la Policía Nacional para colaborar con la búsqueda. Y el presidente Felipe González se reunió recién en Nochebuena con las familias, que es más de un mes después desde el inicio de los hechos, Cara ¿no? dura. Sí. La verdad que me parece nada, una locura que más de un mes después de que sabes que está ese Aparte, caso. sos una persona importante. Claro. O sea, no puedes esperar más de un mes. Encima se reunió Navidad. No. O sea, dale. No. Bueno, como no había noticias, se le informó también a la Interpol para ampliar la zona de búsqueda a un espectro internacional, ¿no? Digamos. Ya igual, la Interpol es como que... Sí, tiene la un peso Interpol. grande. Si ya se une en una Sí. búsqueda es porque está siendo muy Muy difícil, heavy. muy Está siendo complicada. muy complejo. Y bueno, básicamente las familias de las víctimas se dedicaron a hacer carteles en varios idiomas para ir repartiéndolo por distintos países de Europa y de África también.
De esta manera, obviamente, la gente de esos países, si las veía, podría llamar. Y bueno, hasta enero del año siguiente se siguieron varias pistas que supuestamente llevaban a creer que las chicas estaban en Marruecos, creo que Sí, era, Marruecos. como esclavas sexuales. Pero después obviamente esta hipótesis se terminó descartando por lo que vamos a comentar ahora. El 27 de enero de 1993, a las 10 de la mañana, se hizo un hallazgo muy importante. Habían pasado 75 días desde la desaparición, cuando después de unas intensas lluvias en el barranco de la Romana, al sudeste de Valencia, se ablandó la tierra, permitiendo ver un brazo humano medio desenterrado que llevaba un reloj muy grande en la muñeca. Recuerden esto, ya lo vamos a Acuérdense comentar. del reloj y del brazo. Ya lo vamos a comentar. Esto fue encontrado por dos hombres apicultores, por Gabriel Aquino González, de 69 años, y José Sala Sala, de 53 años. Ellos pensaron al principio que era un maniquí y se acercaron y descubrieron claramente que no, que era un cadáver. Qué loco, está trabajando, tipo, sí, sí, apicultando sí. encima todo con las abejas, no sé qué, estás como medio en una, encima en la montaña. No. O sea, creo que jamás te esperás No, encontrar no eso. estás preparado tampoco. No, ni en para pedo. encontrarte No. eso. Pero inmediatamente llamaron a las autoridades que al llegar primero pensaron que debido al tamaño del reloj y al brazo era de un hombre, pero no. El juez a cargo del caso era José Miguel Bort, que demoró varias horas en llegar a la escena del crimen y eso llevó a que tipo la extracción de los cuerpos demorase aún más, ¿no? Claro. Y cuando comenzaron a excavar se dieron cuenta que efectivamente no era un hombre y era una mujer, y al lado había dos cadáveres más. Claro, cuando lo encontraron toda esta escena, los cuerpos de las chicas estaban maniatados y apilados. Dos de ellas tenían la cabeza degollada, o sea, estaban literalmente separadas del cuerpo. Así que nada, las encontraron en ese estado, y tanto los cuerpos como la ropa estaban en un estado de descomposición tan avanzado que ya incluso la ropa era descolorida, o sea, costaba diferenciar los colores de las prendas. Y bueno, obviamente empezaron a buscar alrededor. Vamos a hablar más adelante sobre la policía y los peritos y la mala praxis que tuvieron en todo esto. Pero tienen que esperar. Tienen que esperar un poco. Pero básicamente buscaron por alrededor de la zona donde encontraron los cadáveres y encontraron un cartucho sin percutir de una pistola 9 milímetros, un juego de estos de video de los que estaban de moda en aquella época, un guante y varios trozos de papel. Esto también es muy sospechoso, Es muy raro extraño. las cosas que se encontraron ahí. Sí, O sí. Tipo sea, random, o sea, el guante, bueno, capaz puede ser de algún apicultor que se cayó en un momento, ok. No, El ¿por juego... ¿por qué se te cae el Game Boy? ¿Y por qué no lo levantás? Claro. O sea... ¿Por qué se te cae el papel que ¿Y literalmente... por qué lo hiciste pedacitos? Claro, ¿por qué hiciste Ah. pedacitos? Un papel que ahora vamos a ver que es del hospital de Valencia, que es de una persona que se atendió ahí, o sea, es como que está todo muy extraño. raro. Es todo raro. Igual después vamos con todas las cosas raras Sí. que pasaron. En el papel este que encontraron, la policía lo armó y decía un nombre que es Enrique Anglés Martins. Lo primero que hicieron, obviamente, fue consultar en el hospital, porque este papel, como dijo él, era un hospital, sobre ese nombre. Dijeron que se había tratado ahí por sífilis. Los 3 cuerpos fueron trasladados al municipio de Yombay y ahí se iban a hacer las autopsias. Recién a la medianoche los trasladaron al Instituto Anatómico Forense de Valencia y mientras la Guardia Civil seguía el rastro de este volante a ver Claro. para encontrar a la persona que se había atendido en el hospital. Claro, En la mañana del 28 de enero de 1993, la Guardia Civil se presentó en la casa de Enrique, que era el nombre que estaba en este folleto, en Carta Roja, donde vivía con su madre Neusa Sí. Martins, además de su hermana Kelly y su novio. Él, su hermana y su cuñado quedaron detenidos para un interrogatorio mientras se investigaba la propiedad en busca de pruebas o de algo estaban. que pudiese conectarlo a lo que había pasado. un clásico allanamiento. Sí. Entonces, al rato llegaron 2 de sus otros hermanos junto a un amigo de ellos, Miguel Ricard. Ellos fueron trasladados al cuartel Patraix para ser interrogados, y un dato no menor es que el amigo Miguel fue de manera voluntaria a ese interrogatorio. ¿No? Claro. Es que no le dijeron que vaya ni nada. Eso No. también es raro y acuérdense de eso. Recuerden, bueno, igual se le van a acordar a Miguel Ricard. Sí. Ahora vamos a hablar un poquito de él. Pero bueno, gracias a estas entrevistas que realizaron, descubrieron que el folleto le pertenecía en realidad al hermano mayor de Enrique, Antonio.
quien, bueno, se había hecho pasar por su hermano menor para atenderse en el hospital por este motivo que ya comentamos. Antonio hasta este momento estaba desaparecido. La Guardia Civil, bueno, obviamente en respuesta a su no presencia, decidieron abrir la búsqueda, avisaron a todos los medios. Recuerden que en este caso es muy importante que los medios jugaron un rol fundamental en transmitir la información y también así de manera positiva y de manera negativa. Hay muchas cosas, si buscan en internet sobre todo, van a encontrar que hay muchas campanas diferentes sobre el mismo hecho. Entonces nada, básicamente pasó esto. Antonio estaba desaparecido, lo empezaron a buscar. En la madrugada del 28 de enero, Miguel Ricard, el que decíamos que fue voluntariamente, volvió a ser interrogado y esta vez confesó sus participaciones en los crímenes. Él y su mejor amigo, Antonio, habían secuestrado a las chicas usando un Seat Ronda Azul, que es un auto, y Seat creo que es la marca, por lo que entendimos. Una vez que las chicas subieron al auto, las invitaron a tomar algo y ellas aceptaron. Según Miguel, ni él ni su amigo ejercieron ningún tipo de violencia. Miguel declaró también haber tenido relaciones con Desiree y también declaró que Antonio se había llevado a Miriam para hacer lo mismo con ella, ¿no? Después de 20 minutos del acto, él y Desiree escucharon 3 disparos y él dice que Antonio se volvió a acercar y volvió a hacer lo mismo con las 2 chicas restantes, o sea que asesinó a las 3 Antonio. Él declaró haber estado bajo las órdenes de Antonio y que por eso se fueron a una caseta en La Romana donde agarraron una alfombra, la subieron al auto y la llevaron a donde estaban los cuerpos para poder envolverlos en ellos. Claro, básicamente, esto no lo mencionamos antes, los cuerpos fueron encontrados en una alfombra, envueltos, cada uno en una sección diferente, no estaban apilados el uno encima del otro. Estaba la alfombra así, pusieron un cuerpo, lo enrollaron, pusieron otro cuerpo, lo enrollaron, el otro cuerpo y lo enrollaron. O sea, no se estaban tocando entre sí los cuerpos. Exactamente, esto también es importante destacarlo. El 29 de enero, o sea, pasamos ya al día siguiente, unos peluqueros llamaron avisando que habían atendido a Antonio, que le habían hecho una tintura, que él había ido con un pelo rubio, que es un color que se había hecho él hacía poco tiempo, y pidió que se lo volvieran a poner castaño. Obviamente esto la policía lo alertó, generaron una nueva imagen teórica de cómo se vería Antonio con el pelo morocho y la empezaron a publicar por todos lados. Y siguiendo un poquito con la declaración de Miguel, él dijo que ellos habían salido a las 20 del viernes, el viernes 13 de noviembre, hacia Picassent. Recordemos que en Picassent es donde estaba Color, el boliche. Y esta vez, en la declaración, confesó que se usó su auto, el cual es un Corsa Opal blanco. Que recordemos que la vecina que mencionamos hace un ratito atrás había dicho que encontró, o sea, que había visto a ambas chicas, al grupo de 3 chicas subiéndose a un auto blanco y chiquito, y bueno, esto obviamente encaja más con la descripción de la mujer. Después lo que sigue diciendo Miguel es que cuando pasaron el boliche, o sea, estaban andando en el auto con las chicas, cuando siguieron de largo y no frenaron en el boliche para dejarlas ahí, dice que una de las chicas se quejó y que ellos le dijeron que no se preocupe y para calmarla le dijeron que iban a buscar unas cosas a la casa y que ya volvían. Cosa que bueno, vamos a saber después que no fue así. El 2 de marzo cambió otra vez la declaración, dio una versión más completa de los hechos y dijo que abusaron de las chicas, que Antonio fue el primero y que lo obligó a él a abusar a Desiree. Cuando terminaron las dejaron atadas y se fueron a comprar la cena a un bar de Catadau. Sí, que es otro municipio. Por ahí. Sí. Después de comer volvieron a la caseta para seguir abusando de ellas. Al otro día Antonio hizo un pozo ya pensando en matar a las chicas. Cuando estuvo satisfecho con el agujero, las guió hacia ahí. A una la golpeó y la tiró en la fosa. Las otras 2 empezaron a gritar, obviamente, de la desesperación de que habían golpeado a su amiga. Así que a una la apuñaló y a la otra la mató de una manera que no especificó. Luego pusieron todos los cuerpos juntos en la alfombra y las enterraron. El 29 de marzo él se vuelve a arrepentir de esa declaración, o sea, ya era muchas veces que se había cambiado de opinión y cambiada la declaración. Y vamos a ver que no es la última vez que cambia la declaración. Él dijo que había estado con su novia y los hermanos Angles en un bar de comida china
después de esto se fueron a tomar unas copas a Valencia y Carta Roja. Luego se quedaron a dormir en la casa de Anton Partera Zafra, un amigo de ellos. Claro. Ya es raro igual que cambie y diga, no, estaba con mi novia, no sé qué, que nunca la había nombrado encima. Sí, y después, bueno, el 3 de septiembre vuelve a cambiar de nuevo la declaración. Esta vez dijo que 2 personas más habían participado, que serían Mauricio Anglés y un tal Nano, que bueno, él no conocía el nombre verdadero, el nombre completo de esta supuesta persona. Él en esta versión de los hechos dijo que ayudó a mover los cuerpos desde la caseta hasta la fosa, y que los hermanos Anglés eran los que habían cavado este pozo, que él decía no haber participado del asesinato de estas chicas, que él decía que no había formado parte del hecho en sí, pero bueno, sabemos que ayudó a mover los cuerpos, por lo cual lo haría cómplice de todas maneras. Aunque lo que sí dijo fue que vio cómo las mataron. Y supuestamente, ¿no? También según esta declaración, la mamá de los Anglés, de la familia Anglés, sabía esto, y había ayudado a Antonio para escapar y le había dado alrededor de 2 millones de pesetas. Recordemos que en esa época, salute. En esa época en España no estaba todavía el euro desde el 2006 en adelante, habían pesetas, entonces nada, le dio 2 millones de pesetas, que bueno, no es mucha plata, pero era una buena cantidad de plata como para que se vaya. El 30 de septiembre declaró por 6ª vez y dijo que los hechos habían sucedido dentro de la caseta, que él estaba en el auto y los otros 3 chicos adentro de la caseta estaban abusando de las chicas. Luego escuchó 3 disparos, entre todos cavaron la fosa y las pusieron adentro. Y al tener tantas declaraciones, la policía ya no sabía qué pensar. Claro. O sea, tenés 6 declaraciones diferentes que encima ninguna tiene mucho que ver con la otra. En una dijo que había más gente, después nombró que él nunca estuvo, que los amigos, que no sé qué. Claro. Era como mucho quilombo y nada tenía un sentido real. Claro. Ah, ok. Y disculpen, no nos estamos riendo del caso, hubo un problema con el guión. Un problema tipiado acá. Sí, un problema con el guión, no pasa nada. Así que bueno, teniendo todas estas declaraciones por parte de Miguel Ricart, la policía sin más decidió guiarse por las autopsias. Entonces bueno, vamos ahora a comentar un poquito lo que pasó. El 28 de enero, que fue el día que las encontraron, la autopsia estuvo a cargo de 6 especialistas, 6 médicos forenses, que estaban dirigidos por Fernando Verdú Pascual, me equivoqué en el apellido. Después hubo otra segunda autopsia que se hizo por pedido de los familiares y que fue realizada bajo las órdenes de Luis Frontera, que bueno, es otro criminólogo de allá de España. Entonces nada, se hizo básicamente un ADN de 15 pelos que encontraron en la escena del crimen, que no pertenecían ni a las chicas, ni a Antonio, ni a Miguel. Entonces nada, se llegó a la conclusión de que podrían haber entre 5 y 7 personas más involucradas en este caso, lo cual nos llena de preguntas por todos lados, porque de repente hay 7 personas más que pueden estar implicadas, que no sabían que estaban ahí. Y bueno, obviamente esto dificulta mucho el trabajo para la policía, porque o sea, tenés las declaraciones de uno que declaró 6 veces cosas diferentes, los ADN que encontraron, que en realidad parece que había 7 personas más, o sea, todo era re confuso para la policía. Es un desastre todo. Además, se hizo una investigación de los gusanos y llegaron a la conclusión de que el tamaño no concordaba con el estado de los cuerpos, lo que llevó a que piensen que las víctimas habían sido enterradas en 2 lugares diferentes, que también no estaba en ninguna declaración, tipo todo lo que dijo Miguel en ningún momento le dijo que habían sido enterradas en 2 lugares diferentes. Claro, recuerden también el hecho de que hay una de las declaraciones que dice que los hechos pasaron dentro de la caseta. Después, bueno, vamos a ver que dentro de la caseta no había mucha información, no había prácticamente nada. Que ahí son cosas que quiero que vayan destacando, ¿no? En el caso que les queden a ustedes en la cabeza. Luego de tantas declaraciones y teniendo en cuenta la información de las autopsias, la Guardia Civil reconstruyó los hechos de la siguiente manera. Que lo leo así no me equivoco en nada. El viernes 13 de noviembre de 1992, Antonio y Miguel estaban paseando en el auto blanco de Miguel. Vieron a las chicas y Antonio dijo de frenar. Les preguntaron si iban a Color, ofreciendo a llevarlo.
Las chicas aceptaron y subieron. Cuando pasaron el destino, nerviosas, las tres empezaron a gritar, lo que provocó que Antonio sacara su pistola 9 milímetros, las golpee con la culata de la misma y las atara. Claro, o sea, eso fue lo que reconstruyó la policía. Hasta este momento Miguel manejando, obviamente obligado, según lo que cree la policía, hasta Catadau. Cuando llegaron ahí es el lugar en donde Antonio solía esconderse. Esto salió a la luz más tarde. Que nada, resulta que se supo que Antonio se escondía ahí siempre de la Guardia Civil porque parece que tenía algunos delitos anteriores. Y bueno, dentro de este lugar, esta caseta que Antonio concurría bastante seguido, abusaron de Desiree y de Miriam y luego las volvieron a atar para ellos irse hasta el pueblo a buscar la cena, que era bueno lo que habían hablado en una de las declaraciones. Después de comer, volvieron y abusaron de Tony, de Antonia. Entonces nada, al terminar con el hecho, cavaron la fosa y obligaron a las tres chicas a caminar hasta ahí. Les metieron un disparo en la cabeza a cada una y escondieron los cuerpos antes de enterrarlas. Recordemos que las encontraron dentro de la alfombra, enrolladas. Agarraron todas las balas que habían quedado, las vainas vacías, y limpiaron el auto antes de irse. Todo esto es súper sospechoso. No se tiene tanto dato de que sean personas que piensan tanto las cosas. No eran criminales, o sea, creo que por lo que No era algo habían... tan planeado, se supone. Claro. Por lo que habían... No es condenado, pero... Por lo que se escondía Antonio era más que nada drogas, capaz. Sí, o eran algún delitos robo, menores. Algún hurto hacia algún lugar tipo chico. No era que Claro. era un psicópata que mataba gente. Claro. No era que tenía tanto el pensamiento de esconderse y limpiar y Claro, qué sé y yo. de pensar tan en frío las cosas cuando tenés una escena del crimen que ves un muerto, que es algo que a cualquier ser humano que no tenga esta condición de psicopatía lo conmueve, te choca, te deja en un estado de shock. Y bueno, obviamente tener la frialdad para actuar de una manera tan calculadora en ese contexto es de una persona psicópata y ellos no dan con ese perfil. Así que con esta declaración que armó la policía se llevaría a cabo el juicio. Este juicio contra Miguel empezó el 12 de mayo de 1997, o sea, ya varios años después de lo que había pasado, y constó de 49 sesiones, que fueron hasta el 30 de julio de ese mismo año. Esto fue sumamente mediático, el caso en España es top casos más conocidos. Sí, fue televisado por todos los terribles. canales. Entre 1994 y 1996 el juicio fue retrasado debido a la aparición de nuevas pistas que obligaban a reabrir la investigación. El viernes 9 de mayo de 1997, el perito Luis Frontela entregó un nuevo informe donde se analizaba sangre, semen y otros fluidos encontrados en la alfombra. O sea, miren, en 1997 recién le hicieron, no sé cómo se dice, la autopsia no es, pero una investigación, sí. claro, una investigación Claro. a la alfombra donde ellas habían sido envueltas para ser enterradas. Claro. O sea, la cantidad de años que pasaron para que le hagan Sí, una la investigación como corresponde. Los abogados de la familia de Miriam y de Tony estaban indignados con que el juicio siguiera después de que aparecieran nuevas pruebas y la familia de Desiree quería que el juicio ya comenzara y que cierre todo esto y que de una vez se deje de hablar de lo que había pasado. Hubo una manifestación de 1.500 personas que demostraban el apoyo a las familias de las chicas que estaban de acuerdo con las familias. Sí, a mí Sí. perdí. O sea, la Miriam gente y- se Estaba de hizo- acuerdo con las familias de Miriam y de Tony. Exactamente, porque Los que querían frenar el juicio para que no... Porque había algo... información Claro. nueva, que era encima muy importante porque estamos hablando de semen y sangre. El semen claramente podría determinar Indicar quién quién fue era. por lo menos uno de los abusadores. Sí. Y con eso ya empezar a descartar personas. Pero bueno, esto no modificó nada. Claro. El juicio por el triple crimen de Alcárcer llevado a cabo en la audiencia. Esto léelo porque es el Sí. Sí, es complicado. Sí. Audiencia Provincial de Valencia entre mayo y julio de 1997 tuvo como único acusado a Miguel Ricard, porque a todo esto el otro acusado estaba desaparecido, todavía no se sabía Exactamente. en dónde estaba. Quien enfrentaba cargos por rapto, violación, asesinato e Inhumación. Ahí está. Inhumación ilegal. A lo largo del juicio, Ricard negó su culpabilidad, cosa que me parece una locura después de tantas confesiones donde se hacía cargo, alegando que su confesión fue obtenida bajo coacción y surgió la implicación de otros. Que, o sea,
podría ser perfectamente, o sea, no sacando su culpabilidad, pero obviamente habían otras personas y se encontraron 7 pelos diferentes Claro. en la escena, ¿no? Las declaraciones de familiares de Antonio Angles, su supuesto cómplice, señalaron la relación cercana entre ambos y detallaron aspectos controvertidos de la investigación. El juicio también incluyó un intenso enfrentamiento entre Frontela y los forenses valencianos respecto a la autopsia y estado de los cadáveres. Porque era una locura todo lo que pasó, el tiempo que pasó, las malas autopsias Sí. que se hicieron al principio. Sí, ahora vamos a hablar un poquito también de la escena del crimen y demás. Y finalmente, el 5 de septiembre, Ricard fue condenado a 170 años de prisión y al pago de una indemnización a las familias de las víctimas. Claro, o sea, estamos hablando de que se llegó a la conclusión, después de todo este juicio, de condenarlo a Miguel Ricard. El 5 de septiembre de 1997 fue la Audiencia Provincial de Valencia quien condenó a Ricard a estos 170 años por los cargos de triple homicidio, secuestro y violación. Y bueno, obviamente en su fallo la audiencia concluyó que Antonio era el culpable, el culpable oficial, digamos, de este triple homicidio, pero que no lo pudieron encontrar. Entonces no puedes condenar a alguien que no está... Que no está físicamente. Claro, que no estaba, digamos, privado de su libertad. Entonces nada, Miguel estuvo preso únicamente por 21 años, que igual es un montón de tiempo, pero no todo el tiempo que tendría 170 que haber. le dieron, es una O sea, locura. tendría que haberse muerto literalmente Sí. en la cárcel. Pero bueno, el 29 de noviembre del año 2013, él recuperó su libertad gracias a una reestructuración, un cambio de leyes en España, en lo que es lo penal. Y bueno, es el día de hoy que Antonio sigue desaparecido, no se sabe en dónde está, no se tiene rastro. Lo sigue buscando la Interpol. Lo sigue buscando la Interpol. Y no lo encuentran. Claro, y el caso sigue abierto al día de hoy porque justamente hay una persona que debería estar condenada Tras las rejas y no lo está. no lo está, entonces obviamente el caso sigue abierto y va a prescribir en el año 2029, así que obviamente la policía española está haciendo todo el esfuerzo que puede, reabriendo investigaciones tantas veces como pueden para encontrarlo antes de que llegue la prescripción del caso y que el tipo quede completamente impune. Y bueno, la verdad que es una locura que hayan pasado tantos años desde que se dio el caso y que no hayan podido encontrar a Antonio ni siquiera la Interpol. Esto te Sigue lleva a desaparecido, preguntarte. o sea, sí, raro. O sea, yo hablando con ella decía, Antonio existe siquiera, o sea, Es capaz. estará vivo, lo Sí, habrán... sí, no sé, Que- es todo muy raro. Sí, ¿quién te dice que no fue una víctima más? ¿Entendés? Claro, O sea, claro. en realidad no se sabe bien qué pasó con esa Claro. persona. O sea, lo único que sabemos es lo que declaró Miguel, que Que no ni sabés siquiera si- podemos decir tipo, ok, es una declaración posta porque Una la declaración cambió- sólida tampoco. porque la cambió cambió un montón de 8 veces. Claro. Sí. Ahora vamos a contar algunas cosas raras que fuimos viendo durante el caso, porque hay bastantes cosas que no cierran. Ujú. En 2017, no hace mucho, el profesor Francisco Echeverría encontró un diente en muy mal estado cerca de la zona de la fosa, del cual no se pudo extraer información genética. Se cree que era de una de las chicas, pero como no se pudo Claro. extraer, tampoco se sabe si fue real o de quién fue. Claro. Y en 2019 una pareja que hacía senderismo encontró falanges humanas, las cuales envolvieron en papel aluminio y las llevaron a las autoridades, y un año más tarde, o sea en 2020, descubrieron que los huesos pertenecían a Miriam. Claro. Es muy raro que, o sea, si lo vio una pareja haciendo senderismo en 2019, ¿por qué no lo vio? La policía, la haciendo forense, Lo tantos limpiaron bien, rastrillajes. o sea, es su trabajo y no... No lo hicieron bien. El diente, bueno, puede ser, igual no se les puede pasar, pero puede ser porque es muy chiquito, en la tierra se perdió. Pero igual las falanges son chiquitas también. La falange no es mucho más Sí, grande pero que un si los diente. vio... Pero si siguen estando después de 30 años ahí, es porque Claro. siempre estuvieron ahí. Tipo, Eso- ¿quién va a tirar 4 falanges? Claro. Y aparte de Miriam, ya que las tenían guardadas Claro, me para guardo la tirarlas más falange. tarde, ¿no? Es raro, es raro. Es muy extraño. En 2021, la jueza instructora del caso ordenó que se mandasen a investigar 50 cabellos encontrados en los cuerpos de las 3 jóvenes y un colchón que habían encontrado en la caseta esa Sí. de la romana. Estos no fueron investigados en ese momento por falta de avances tecnológicos. Claro. En julio de 2022 ordenaron analizar la ropa interior de las chicas y otros restos encontrados, incluida la alfombra. O sea, vos recién en 2022 vas a analizar la ropa interior de las chicas, Sí, las no, cuales es una locura. habían violado. O sea, No, pueden tener no. muchas cosas en la ropa interior. No puedo entenderlo como... o también alfombra, tipo, estuvieron envueltas en esa alfombra
durante un par de meses y nunca la mandaron a analizar. Me parece muy raro. No, es todo muy extraño. Además, también otra cosa rara que se encontró en este caso es que el folleto que habían encontrado Claro, en del la escena del hospital. crimen de uno de los hermanos que mencionamos al principio, había permanecido ahí, siendo que era una zona en la que hay un clima complicado, que es más bien Es muy húmedo, ventoso. que es muy ventoso. Entonces nada, o sea, ¿cómo va a quedar ahí tanto tiempo el papel sin ser encontrado por nadie más, sin que se volara? Nada, fue como muy extraño, eso estaba como muy puesto, pareciera que a propósito. Eh, bueno, las autopsias estuvieron súper mal hechas, movieron los objetos que estaban ahí. En una de las autopsias, incluso de una de las chicas, encontraron una cruz de Caravaca, que bueno, es básicamente un adminículo religioso, que estaba incrustado en la columna de uno de los cuerpos. Obviamente los padres dijeron que desconocían completamente esta cosa, esta cruz, Como que no porque pertenecía a ninguna. claro, aparte ninguna era practicante de esa religión como para tenerla encima, lo cual obviamente abre la posibilidad de que había una persona que, bueno, obviamente un tercero, probablemente asesino o como mínimo violador de las chicas, que era practicante de esa religión y tampoco se analizó esa cruz. Aparte, bueno, para que haya quedado incrustada en la columna es porque estuvo mucho tiempo en descomposición el cuerpo y se quedó como fusionada. No, y además, ¿por qué no la encontraron en la primera autopsia? ¿Por qué no lo encontraron en la primera autopsia? Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Que no terminan como de cerrar del todo. Otra cosa rara es que al principio nosotros dijimos que los apicultores habían encontrado, se habían dado cuenta de que había un cuerpo porque estaba una mano sola saliendo para afuera. Claro, Lo cual es raro porque en el informe oficial que se entregó en el juicio y que de la causa, declararon que las 3 chicas estaban con las manos atadas. claro. O sea, que estaban las 3 con las manos atadas porque una tenía solo, o sea, Un brazo hacia para afuera, afuera. Porque con el deberían- reloj. El reloj encima, Claro, no lo analizaron No. nunca en búsqueda de información genética de otra persona que no fuera la chica. Y ese reloj, los padres dijeron que no era de ninguna de las chicas. De hecho, No, los era apicultores, muy grande y pensaron Claro. que era de hombre justamente por eso. los apicultores pensaron que se trataba de un hombre. Y no. Hay una teoría también que dice que todo esto se trató de una banda criminal organizada por políticos y que por eso también estaba tan bien, o sea, como que querían encubrir, ¿no?, lo que estaba pasando. Gente de mucho poder que se dedicaba a la grabación de videos snuff, que esto significa videos cortos de torturas y asesinatos reales. Se dice que los integrantes de esta banda pagarían grandes sumas de dinero a cambio de matar a las personas que aparecían en estos videos. Y se cree que a Miguel y Antonio les pagaron para grabar estos videos y no quedar involucrados justamente en el caso. o Claro. sea, se cree que Antonio era como el que pagaron para que mate y después no se sabe qué pasó. Y a Miguel lo mandaron como el perejil, por lo que escuchamos. Claro. Como vos te tenés que entregar y tenés que quedar preso por esto. Claro. O sea, te pagamos para que vos seas la cara visible de este caso y que, bueno, el resto de los implicados no tengan nada que ver. Por eso no Obviamente, se si sabe, vemos todas las pero- declaraciones es, claro, súper confuso y no sabemos si realmente esto sea así, pero de ser así, Miguel cumplió el rol de perejil muy mal Y aparte- porque cambió la declaración 1.000.000 de veces. Ahí tendríamos el por qué también Antonio podría estar dando un tipo desaparecido, porque capaz no está desaparecido y lo mataron. Claro, O sea, si seguimos esta teoría de los videos Snap, es porque Antonio también lo hicieron. No, o también Desaparecer. el parte del trato con Antonio podría haber sido tipo, grabás esto, las asesinás y te damos seguridad de que no vas a la cárcel. O sea, Claro. también lo pueden estar escondiendo. Lo pueden estar escondiendo voluntariamente, eso también puede ser. Y bueno, también hablamos al principio de que 2 de los cuerpos estaban decapitados y esto no fue mencionado en ningún informe que se haya utilizado para el juicio. Así que nada, no se sabe si realmente fue así, si los cuerpos realmente estaban decapitados o no. Y también está obviamente la teoría de que los primeros forenses lavaron los cuerpos, lo cual es gravísimo porque estás literalmente manipulando información y evidencia de un caso que no se tiene que manipular. No sacaron la cantidad de fotos que tendrían que haber sacado. De hecho, sacaron una foto en la cual habían recuperado todos los objetos que estaban en la escena del crimen, pero los habían sacado del lugar en donde estaban y los pusieron en un lugar para sacarle una foto. Y después le sacaron una foto a los cuerpos de las chicas
que literalmente la podríamos tranquilamente mostrar porque no se ve nada, no se entiende nada. Y son las únicas 2 fotos que hay de toda la escena del crimen. Cuando se sabe que hay escena del crimen, hay que sacar una serie de fotos y toda una galería de imágenes para mostrar. Cosas donde se encuentran. Exactamente. O sea, no puedes manipular el área. Claro. Que encima de esto, lo de las que decapitaron los cuerpos, tampoco está en el informe oficial, o sea que Claro. no se entiende. Y también otra cosa que no está en el informe, que me parece extraño, que nunca dice cómo realmente las mataron. Claro, o sea las autopsias no muestran realmente que les metieron un tiro o que las mataron con tal cosa. Claro. Se cree que sí porque encontraron la 9 milímetros, o sea, la bala. Pero estaba sin usar, si no me equivoco. Claro, había una sin usar. Pero la teoría es que agarraron los casquillos. Nunca declararon realmente, tipo nosotros por lo menos no leímos, que en el informe oficial esté que las mataron, cómo las mataron. Claro, y además, porque, está bien, no podemos hablar de que pueden estar en un estado de locura o por falta de sanidad mental o lo que sea, pero ¿por qué decapitarías un cuerpo que ya le disparaste en la cabeza? Sí, no completamente innecesario. ¿Con qué tiempo? Teniendo también, en cuenta que estos chicos no tienen un perfil compatible con un psicópata que tenga un modus operandi de hacer esto con sus víctimas. Que haya estado tan bien carañado, o sea, no tiene Claro. sentido. Porque para cortar eso tenés que llevar algo. Claro. O sea, tendría que estar planificado. Y además habría quedado algún rastro de sangre o como mínimo en la caseta, que se supone que es en donde pasaron las cosas. En la caseta no se encontraron rastros ni de ADN, ni de semen, ni de sangre, que son cosas que se podrían encontrar en una violación. Que se tendrían que encontrar. O sea, tendrían que haber limpiado muy bien eso. ¿Y por qué limpiaron bien eso y no la fosa? Quizás abro una teoría ahora, o sea, todo esto de la decapitación quizás fue así, fue por estos videos snuff y era como parte del morbo de esos videos, ¿no? Como de que son torturas. Que encima con estos videos armaban toda una película de asesinatos reales. Claro. O sea, juntaban varios asesinatos, así tipo trágicos y terribles, como cualquier asesinato, y juntaban todo y hacían una película. No sé quién compra esa película, pero hay mucha gente. Hay mucha gente que los compra. Es de hecho uno de los materiales más vistos en internet, son ese tipo de videos. Pero bueno, en 2019 en Netflix salió una serie documental de 5 episodios titulada El caso Alcácer, así que si quieren ver una serie y más detallado todo, tienen ahí. Sí. Igual hay un montón de documentales, o sea, está llenísimo de documentales. El más visto por lo que vimos es ese, por eso traemos ese, como la semana pasada les trajimos el de Asunta, ahora traemos el de Alcácer. Exactamente. Los dos en Netflix, así que véanlos, Netflix, paganos. Pero nada, este caso es terrible y es muy largo y es Te muy... deja con mala sensación también. Es muy un tedioso, chorizo de información. Es muy tediosa toda la parte de las declaraciones por parte de Miguel, la verdad es muy tedioso, porque si ves está todo el tiempo contradiciéndose. Si ven los documentales se van a dar cuenta de toda la ida y vuelta que hubo. Nosotros lo comprimimos lo más que pudimos para traerlo en este formato que sea ameno sin que nos falte la información más fundamental de cada hecho que fue pasando. Pero bueno, por supuesto, sepan disculpar si hay alguna información errónea o algún apellido mal pronunciado o nombre mal pronunciado. Sepan entender que también nosotros traemos la información de la manera más fidedigna que creemos que podemos hacerlo. Y bueno, hoy como no tenemos a nuestra operadora para leernos los comentarios, vamos a leernos nosotros. Que encima no leo nada. No, a ver qué dice la gente. Está, ¿qué gente enferma? Un Seba no te mueve mucho. Acá puso que es re loco porque no se sabe si el chabón sigue vivo o ya está muerto. Claro. Eso es terrible. Claro. Porque no se sabe qué pasó. ¿Qué pasó? O sea, la Interpol está tipo buscándolo. Claro. Después... Dice, porque no se sabe si se mató o si hizo su vida normalmente en otro lado. Claro, encima Antonio había nacido en Brasil, después se mudó a España y se dice que donde escapó fue a Brasil nuevamente. Claro. O sea que anda por acá. Claro, esa Si es una vivo. de las teorías. Si sigue vivo. Después dice, bueno, esto me hace entender que no solo la policía argentina está mal, sino que la de todo el mundo. Sí. Estuvo muy bien explicado. chicos. Gracias. Siempre tratamos de hacerlo mejor, pero hay casos que son muy complicados y no somos profesionales en esto. Claro. Lo hacemos por amor al arte. Claro. Bueno, acá también Fifi nos dice que ella no conocía el caso, pero que la verdad... Muy bueno la verdad, aunque siga abierto. Sí, esperamos que, bueno, que se encuentre la información. Cierren y la familia tenga esa
ese cierre que necesita también. Claro, así que nada, es uno de estos casos que traemos que están completamente abiertos al día de hoy, que bueno, llaman nuestra atención por eso. Creo que también La copió. estamos todos de acuerdo en que queremos que se cierre, queremos que se llegue a un final, a una conclusión, que la persona que fue la responsable o los responsables paguen. Pero bueno, sin mucho más que agregar, esperamos que les haya gustado el caso del día de hoy. Como siempre, agradecemos un montón todo el apoyo. Pueden dejar los comentarios si quieren hacer algún otro caso, ver algún otro caso. Saben que nosotros lo vamos a hacer con el mayor de los respetos y la mayor de las ondas. Así que nada, como siempre, los esperamos este viernes en Voces en Foco, de 16 a 18 horas. Y el sábado en Ecos de Mañana, de 12 a 13. Así que nada, eso, gente, los queremos. Ahora me voy a tener que parar para pagar la transmisión Sí, nos porque vamos a quedar así. no hay operadora. Así que nada, eso, gente, los queremos. Muchísimas gracias por todo. Y nos vemos este viernes. Chau.